del proyecto de ley originaba un mensaje que contiene esos cuerpos legales con objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país correspondiente al boletín número 17.251. Entonces, en primer lugar, va a exponer el director ejecutivo de la Información de Déficit Cero, señor Sebastián Bowen Carranza, junto al director de Desarrollo Urbano Habitacional, señor Enrique Matusca Alcayer, y la directora de Políticas Públicas, señora Trinidad Vidal del Valle. Tomen asiento y luego vamos a ir con la Beatriz Chicardi, junto al vicepresidente de Asuntos Nacionales, señor Claudio Reyes. Entonces, de ahí seguimos con el resto de los invitados. Nos acompaña don Vicente Burgos, conectado telemáticamente, doña María Francisca González, que es asesora de la Dirección de Desarrollo Urbano, perdón, jefe, sí. Y bueno, doña Elitaria, que también se conecta, y luego continuamos con el resto de los invitados. Entonces, con Sebastián y Enrique. Bien, eso está, ahí está, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí. 1, 3. Perfecto. Bueno, en primer lugar, mediante usted, presidente, saludamos también a todos los diputados y diputadas hoy día acá presentes, y también enviamos las disculpas correspondientes a nuestro presidente de la institución, don Daniel Mas, quien no pudo estar hoy día acá acompañándonos en esta sesión. Básicamente con la intención de plantear algunas sugerencias y elementos respecto del proyecto de ley en discusión. Sí, estamos sin audio. Pero vamos a tener que suspender, un rato. Básicamente disminuye en 4 veces la cantidad de las comunas que se encuentran con planes regulares actualizados. Por lo tanto, es una situación totalmente adversa. Aumenta la población y la actualización de los planes reguladores no se encuentra tal cual. Por lo tanto, si podemos pasar, lo que nos encontramos básicamente son con ciudades obsoletas normativamente, y esa es la realidad que tenemos que cambiar. En función de ello, y tomando en consideración este proyecto de ley, vemos ciertos cambios, sugerencias que se deberían realizar, las cuales fueron en gran parte planteadas también por una comisión de expertos que juntamos, en la cual pudimos plantear también algunos de los elementos que van a escuchar a continuación. Enrique, ¿puede pasarlo? Pásalo. Pásalo. Sí, una más. Una. Ahí. Sí, con su permiso, presidente, y a través suyo, bueno, también saludar a los parlamentarios y a la División de Desarrollo Urbano presente, y también a los otros invitados. Señalar que, en un principio, a la lectura y análisis del proyecto de ley que se ha ingresado, podemos decir que este es un proyecto en base a acuerdos. ¿Por qué en base a acuerdos? Porque gran parte de lo que se señala en este proyecto han sido trabajos desarrollados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hoy día Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, y distintas propuestas que se han realizado en distintas mesas a lo largo de un tiempo a esta parte. Así como, por ejemplo, los mecanismos de monitoreo de los instrumentos de planificación, y que no se tenga que actualizar cada 10 años, sino que sea una gestión constante, que lo ha promovido el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, establecimientos de plazos mucho más acotados, poder concentrar los plazos de consulta para no hacer reiterativos los eventos participativos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde nuestra corporación, señalar que nosotros estamos a favor de este proyecto, entendiendo que particularmente nosotros nos concentramos en poder analizar. Hoy día hemos analizado prácticamente todos los planes reguladores a nivel nacional a través de una plataforma que nosotros hemos desarrollado, poder identificar el déficit habitacional, y entendemos que con este proyecto de ley, como mencionamos, se hace materia en el fondo distintos acuerdos que se han venido trabajando. Una más, por favor. Las recomendaciones para ir en lo práctico con respecto a este proyecto, y desde nuestra lista de déficit cero, entendiendo la urgencia por la que nosotros vemos
a propósito de la gran cantidad de familias que hoy día están en un déficit habitacional y en fragilidad habitacional, siendo más de 1 millón de familias, encontramos que se podría perfeccionar aún más para incorporar hitos en las fases de los procesos de planificación, cosa que no se tenga que retrotraer desde el principio. Sabemos que el proyecto, si bien es cierto, establece un plazo inicial de 3 años, pero creemos que se pueden establecer aún más fases para no retraer todo el proceso, si así fuese el caso en un momento a futuro. Se puede mejorar y concentrar los procesos. Muchas gracias. Se puede, en materia de participación ciudadana, que particularmente cuando uno levanta esta información, generalmente el rechazo que hay a estos procesos de participación es porque a la comunidad se le llama para una imagen objetivo, después para una modificación, cuando en realidad es prácticamente lo mismo. Entonces la gente no entiende. Muchas veces estos eventos participativos son tomados por grupos de interés, por lo tanto creemos que se puede mejorar la gestión en este proceso y poder acortarla más. La delimitación de materia de catastro, esto es súper importante. Si bien es cierto, el proyecto genera un punto sobre que el Estado o el gobierno regional pueda contar con información para los consultores. Muchas veces, y debido a la gran necesidad de los municipios, se presta para que estos estudios sirvan para catastro de arborización, alcantarillado, topografía, etcétera, etcétera, y que no son materias propias del urbanismo. Por lo tanto, también entender cuáles son los elementos básicos para que una consultora a futuro pueda desarrollar estos procesos genera mayor eficiencia en este. Complementar los mecanismos alternativos de incumplimiento de plazo. Si bien es cierto, el proyecto avanza en ese sentido, no queda delimitado ni sanción ni qué sucede cuando no se cumplen los plazos. Así como hoy día el plazo que establece la ley general son 10 años, al no cumplimiento, más bien queda muchas veces, como todo proceso de la administración pública, no hay ningún elemento o causa, o sea, o efecto al incumplimiento. Creemos que también se puede abordar esa materia a propósito de proyectos anteriores, por ejemplo, la propia ley de agilización de permisos, qué sucede cuando no se cumplen los plazos y si hay mecanismos alternativos, como por ejemplo normas supletorias o organismos supletorios, que es cuando el plan regulador comunal, por ejemplo, no se actualiza, puede existir una Seremi o normas que puedan suplir precisamente en materias para la producción de bien de interés público, que es lo que más nos atinge a nosotros. Ampliar las causales de enmienda es una herramienta que se hace muy efectiva a raíz de la ley 21.450, de la ley de regeneración urbana. Es un muy buen mecanismo y creemos que se podría aumentar mucho más a propósito de la vivienda social o la vivienda de interés público. Así como también se fortalece la habilitación normativa. El proyecto contempla que la habilitación normativa para los servicios sea una facultad que no sea solamente temporal, sino que exista de manera expresa, pero creemos que precisamente esta habilitación normativa, cuando persigue el mismo fin que es la producción de vivienda pública, no solamente sean terrenos servios o del banco de proyectos, sino que también pueda ser en cualquier tipo de terreno, sea público o privado, persiguiendo el mismo fin, que es la vivienda de interés público, porque esto se agilizaría mucho más el actual plan de emergencia y agilizaría mucho más la producción de vivienda de interés público. Y por último, contar con mucho más herramientas en el plan de regeneración urbana. Creemos que, y coincidimos con lo que señaló el jefe de la División de Desarrollo Urbano, que el Ministerio tiene que contar con muchísimas más herramientas, precisamente todos los fenómenos urbanos que hoy día hay, y, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, que aquí mismo se ha discutido, los pequeños condominios, que son proyectos de microdensificación en territorios muy estratégicos, pero que adolecen muchas veces de problemas de legalidad en los títulos de dominio o en los deslinde. Con herramientas como un plan de regeneración en donde se pueda acelerar ese tipo de normas, haría la producción de vivienda mucho más eficiente para poder llegar y duplicar a 100.000 soluciones al año. Presidente, en su poder se encuentra una carpeta con estos mismos argumentos y elementos con un poco más de profundización. Evidentemente quedamos disponibles ante cualquier consulta y solo destacar
que el nivel de obsolescencia normativa que tenemos en nuestras ciudades es un elemento crucial y urgente para poder enfrentar el déficit habitacional y la falta de acceso a la vivienda que está sufriendo nuestra población. En tal sentido, el producir un acuerdo y con eso reconocer también la iniciativa para tramitar justamente este proyecto que ha habido desde parte del Ejecutivo y también de parte de esta comisión, nos parece un elemento de suma urgencia. Por tal motivo, esperamos que evidentemente se vote la idea de legislar, que esto pueda avanzar y de esa manera empezar a agilizar y actualizar la planificación normativa que existe en nuestras ciudades y de esa manera facilitar suelo para la vivienda de interés público. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. ¿Algunas consultas? Diputada Manda. No, sí, pero sí se levantó. Sí. Solamente dos preguntas. Una, cuando se señala dentro de las recomendaciones consultar y mejorar los procesos de consulta pública como ustedes ven aquello. Y lo otro, los procedimientos que se utilizan para ello. Y lo otro, cuando en la recomendación 7 que hacen, que dice ampliar la habilitación normativa, incluyendo bajo herramientas terrenos privados que la ciudadanía y que en cierta forma ello permitiría viviendas de interés público. ¿Cómo creen ustedes que se va a poder utilizar? Porque el tema de las causales de vivienda, la habilitación normativa, solo se piensa en la vivienda de interés público, cuando el problema del déficit no es solamente en los sectores más vulnerables. O sea, si mal no recuerdo, las mismas cifras que ustedes manejan, hoy tenemos 1.200.000 familias o que son allegados, o que arriendan, ¿ya? O que están en situaciones diversas. ¿Por qué no mejorar también la situación? Porque hay un segmento que es muy rico para el Estado y muy pobre para la banca. Entonces, ¿por qué no también ampliar el concepto o incorporar no solamente el concepto de la vivienda de interés público, sino que también, sobre todo el tema privado, que muchas veces están, ¿cierto?, o en el límite del DC-19 o entre las 2.500 y las 4.500 UF. Quiero no pensarlo así también. Presidente, a través suyo, contestar con respecto a poder agilizar o mejorar la gestión sobre la participación ciudadana. Hay que entender que a los instrumentos de planificación territorial, desde el punto de vista metodológico, se le han ido agregando a la historia distintos elementos: humedal urbano, evaluación ambiental estratégica, etcétera, etcétera. Todo eso es muy valioso, pero por cada incorporación metodológica que se ha incorporado a un plan regulador, se ha establecido una cierta participación ciudadana. Por lo tanto, cuando uno revisa la participación ciudadana completa que tiene un instrumento de planificación territorial, nos damos cuenta que empezamos a redundar en eventos participativos cuando tienen la misma lógica. Doy un caso. Parto haciendo una imagen objetivo en donde hay una participación ciudadana, luego se va a aprobación del Consejo, luego si hay una modificación que es procedimental, que no tiene que ver con la modificación de la imagen, vuelve a haber una participación ciudadana. Por lo tanto, se le llama a la comunidad y la comunidad dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí yo? ¿Por qué estoy participando si esto ya lo realizamos? Ese ejercicio constante empieza a cansar a la comunidad y empieza a ser poco efectiva. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que se puede analizar, tal como lo está haciendo hoy día el proyecto, se puede analizar cuál es la mejor participación ciudadana desde el punto de vista de cantidad de eventos, pero también mejorar la calidad de estos eventos, cosa que sea más amplia y no solamente aquellos que tienen acceso a la información con respecto a cuándo será una participación. Con respecto a la habilitación normativa, hoy día la ley de integración social y plan de emergencia habitacional, la 21.450, establece la herramienta que el Servio podrá, a aquellos terrenos que son de su propiedad o que ha adquirido o que se ha traspasado a través de un bien nacional de uso público o de bienes nacionales,
puede hacer un proceso simplificado de cambio de normativa para la producción de vivienda de interés público. Eso es la práctica que significa que yo a este predio puedo aumentar la densidad, aumentar la altura para poder incorporar más familias en un proyecto habitacional. Y esto es aprobado por el consejo local, por el consejo en el municipio, y no requiere hacer todo el procedimiento de una modificación de un plan regulador. Por lo tanto, es un proceso de gestión express precisamente para poder agilizar aquellos proyectos de vivienda de interés público. Y es por tal razón que nosotros solicitamos a ampliar esa herramienta a que ya sea un terreno de bienes nacionales, de servio o privado, que persigue el mismo objetivo que ha establecido la ley 21.450, que es la producción de bien de interés público, de lo mismo cuál es el origen, sea servio o sea privado, porque persigue el mismo fin, que es producir vivienda con integración social y con integración territorial. Ahora, si esto se puede ampliar, sí, claro, se puede ampliar. La Cámara Chilena de Construcción, hace poquito en otro espacio, también ha señalado que ellos han señalado que hay que aumentar la producción a 200.000 viviendas al año. 100.000 viviendas de mercado y 100.000 viviendas de interés público. Nosotros analizamos como déficit cero la vivienda de interés público y por eso es que necesitamos duplicar la producción. Y para eso hay que contar con muchísimas más herramientas que hoy día están en la 21.450. ¿Se puede? Sí se puede. Pero a lo menos, nosotros creemos que la habilitación normativa para la vivienda de interés público no debiera vetar si es que un terreno es privado o público. Es como el DESDE. Un dato solamente, 30 segundos. Está prendido, sí. Respecto de la pregunta que usted hace, presidente, compartimos plenamente el punto. Efectivamente, hoy día el problema de acceso a la vivienda no es un problema únicamente para sectores altamente vulnerables, sino que también es para altos sectores medios. Nosotros le hemos llamado la fragilidad habitacional. Son más de 700.000 hogares hoy día en Chile que están arrendando y pagan más del 30% de sus ingresos y llegan hasta el octavo decil. Vale decir, son considerados como sectores medios que hoy día, más encima, con las altas tasas, ¿cierto?, no les es posible acceder a un crédito hipotecario, pero al mismo tiempo no pueden acceder, por ejemplo, al DC49, ¿verdad?, una vivienda sin deuda. Ese sector, evidentemente, es un sector de interés público. Cuando hablamos de vivienda de interés público, tratamos de referirnos a ese concepto que probablemente habrá que discutirlo desde el punto de vista más legislativo, más normativo, más que únicamente a la vivienda subsidiada. De hecho, muchas de las viviendas que últimamente se han entregado, por ejemplo, con un instrumento como el FOGAES, que van justamente como una garantía, ¿cierto?, para levantar un crédito hipotecario, podrían ser también eventualmente consideradas desde el punto de vista más cotidiano, ¿cierto?, más como sentido común, como viviendas también que son de interés público. Vale decir, todas las viviendas que finalmente están yendo a enfrentar la problemática de acceso a la vivienda o enfrentar el problema de déficit habitacional con el que nos encontramos. Sí, yo quiero un poco hablar más del contexto y diagnóstico del problema que habla del consejero regional. Me tocó un caso muy particular con la comuna de Ancud, donde la participación ciudadana fue bien como direccionada al tema de que se resguarden muchos terrenos que estaban relacionados con humedales o con el terreno del sector digamos de sitio que no se querían plantear para tener vivienda. Tuvimos muchas dificultades con el consejo. Primero, después pasó al gobierno regional. Nosotros lo tuvimos que votar con mucha presión, porque tenían buses de gente para que se apruebe un plan regulador de esas características. Y después pasó a Contraloría, y Contraloría le encontró más de 80 observaciones a ese plan regulador. Entonces, al final, no se pudo lograr tener un plan regulador armónico con lo que pretendía la ciudad. Entonces, y todavía no se aprueba. Yo dejé de ser el consejero regional yo creo que más de 6 o 7 años. Entonces
porque hay un promedio que vi que era de 6,4 años para la toma de razón. Entonces, dependiendo de ustedes cuál sería una de las características o soluciones o alguna sugerencia que vean ustedes que tengamos que ver nosotros para que esto se agilice. Porque vuelvo a insistir, tuvimos muchos problemas con las mesas, tuvimos muchos problemas después con la aprobación en el gobierno regional y después Contraloría también. Yo no sé si es que hay que pasarse algún paso de eso, porque Contraloría le encontró 80 observaciones que no las pudieron sacar en este momento, y todavía deben estar con ese plan regulador que en algún momento lo trataron de modificar allá en la comuna, específicamente en la comuna. Así que me gustaría saber si ustedes tienen alguna sugerencia en eso o cuál es su visión en ese tema. Gracias. Bien. 30 segundos, estimado presidente. Tratar de responder. Cuando uno analiza precisamente el proyecto de ley, nosotros creemos que aborda ese punto. ¿En qué sentido? El proyecto de ley establece una obligación y mandata a la División de Desarrollo Urbano a ampliar las capacidades de capacitación precisamente a las direcciones de obra, asesoría urbana y otras entidades. En segundo punto, cambia la metodología, y es que incorpora a que la Seremi de Vivienda como ente técnico se incorpore con anterioridad a la elaboración de un plan regulador para que pueda ayudar al municipio a poder levantarlo y no en una etapa mediana y final, que es como hoy día hay, ¿ya? O sea, el plan regulador comunal o una comuna tiene que conseguirse los recursos, contratar un consultor, desarrollarlo, y cuando lo tiene listo se lo va a mostrar a la Seremi de Vivienda. Hoy día el cambio procedimental es inverso, es que la Seremi acompaña la elaboración del plan regulador, por lo tanto le hace seguimiento precisamente para bajar la tasa de poco éxito, ¿ya? Y por último, también mencionar, por ejemplo, el incendio Castro, que fue el año 2020 a finales, que no habían áreas de riesgo. Bueno, eso es lo que sucede cuando se trata de cambiar todo el procedimiento de un plan regulador o actualizar todo el plan regulador, y lo que trata de hacer esta ley es precisamente hacer una gestión que no sea cada 10 años, sino que sea periódicamente, cada 2 años, tenga que estar incorporándose distintas normas o actualizaciones, para que no lleguemos a un punto es que sea tan complejo que la Contraloría pida 80 observaciones por la complejidad del instrumento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Enrique Sebastián. Muchas gracias por Gracias, presidente. participar. Si me quedó una duda respecto al de la Contraloría que preguntó el diputado. Pero si yo En en ese ese sentido, sentido, sí, que pasa justo. creo que deberíamos ya el colegio de arquitectos, que también están. Era que en este caso el proyecto recomienda que vaya a la Contraloría o vía un decreto alcaldicio. Si ustedes lo han revisado más a cabalidad, por favor, porque si es la Contraloría no vamos a contar con esta dificultad que dice el diputado, y eso significaría tal vez perder un año y que no se puede avanzar porque es una entidad autónoma que define su procedimiento y también es la que indica bajo su dictamen de las observaciones que pone. Presidente, 10 segundos. Lo que establece el proyecto es que hoy día, solo para explicar, todos aquellos planes reguladores comunales que están debajo de un intercomunal, como es Santiago, como es Gran Valparaíso, como es Gran Concepción, hoy día no pasan por Contraloría. Aquellas comunas que no están en un área metropolitana, por lo tanto son ciudades menos complejas, sí pasan por Contraloría. Lo que establece el proyecto de ley es un criterio común en donde todos los planes reguladores estén bajo un intercomunal o no, sean aprobados por la Seremi, ¿ya? Y no sean aprobados por la Contraloría, sino que la Contraloría actúe de manera post. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que ya lo vimos en la comisión anterior, lo explicó Vicente, explicó que se le quitaba la facultad a la Contraloría respecto de la revisión de los planes reguladores justamente para evitar los problemas de los que estaban o no estaban bajo el paraguas de un plan intercomunal. ¿Ya? Y esto viene a ratificarlo como norma general ahora y no como la excepción que era antes de este proyecto de ley. Por lo tanto,
razonamiento de sacar a la Contraloría la revisión es más o menos lo que se está estableciendo en el proyecto de ley, de manera que no ocurran los temas como en el gobierno regional de Cancún. Entonces sé que también iban a ser los primeros porque tienen muchos compromisos, Sí, por favor. así que quedan liberados, si quieren se pueden quedar y no dar base a... Muchas gracias. Sí, Sí. sé que están muy agradecidos de que hayan podido venir y bueno, a disposición de los comentarios y ideas que se puedan hacer de aquí durante toda la discusión. Gracias por venir. Perfecto. Genial. Estamos disponibles. Muchas gracias. Chao. Gracias. Entonces, como segundo punto está doña Beatriz Buchicardi Derecho, junto al vicepresidente de Asuntos Nacionales, señor Corrado Reyes Pídez, presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile. El diagnóstico ya lo conocemos, la historia ya la conocemos. Queremos ir Ahora, al grano. ¿cuál es su visión que tienen respecto a este proyecto de ley? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué se podría agregar? ¿O qué hay que eliminar? De manera de que la ley converse con lo que es la realidad que tiene usted en el día a día. Ustedes son los más expertos, por todos los invitados que tienen que lidiar con este tema tan poco grave. Así que Gracias, presidente. En honor a lo que nos dijo, lo hemos traído escrito para no perder tiempo. Honorables diputadas y diputados de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, agradezco a nombre de las arquitectas y arquitectos del país esta invitación sobre este proyecto de ley que modifica y moderniza el sistema de planificación territorial. En primer lugar, quisiera valorar el rol preeminente del Estado en la planificación y por parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en el fortalecimiento y desarrollo territorial y gestión urbana. Para el Colegio de Arquitectos de Chile es relevante destacar de este proyecto lo siguiente en relación a, tenemos 2 puntos que sintetizamos todos. Instrumentos de planificación territorial, los IPT. Reducción de plazos, oportunidad de intervención de los diferentes organismos del Estado y acotar las aprobaciones de los IPT. Al respecto, se establecen diferentes medidas para acotar los plazos, lo que valoramos. Sin embargo, proponemos establecer plazos máximos de trámites de planos reguladores intercomunales, 2 a 3 años, por ejemplo. La Contraloría General de la República entendemos que debiera recibir los reclamos en relación a los IPT a los IPT solamente, dejando fuera su toma de razón. Planes maestros. Sí, Sí. esta luz sí, muy poco. ¿Cómo lo hacemos? Gracias. Planes maestros. Es un nuevo IPT que se focaliza en los municipios la gestión de un territorio menor, optimizando el uso del suelo urbano, infraestructura y equipamiento, favoreciendo la regeneración de barrios y conjuntos habitacionales y decretando zonas de remodelaciones. Esto intensiva e incentiva las propuestas desde las comunidades y los privados. Estimamos que este IPT también debe ser a nivel del gobierno regional, abarcando los planos intercomunales a toda la provincia, incorporando el ordenamiento territorial del sector rural y semirural, estableciendo el sistema de ciudades y pueblos, regulando los parcelamientos y respondiendo a nuevos estilos de convivencia, con agrupaciones, cooperativas, sistemas de energía sustentables con una gestión y aprobación, incorporando proyectos que van más allá de una comuna. En relación a la imagen objetivo, consideramos que debe ser el paraguas de los diferentes instrumentos. Basándose en ello, vamos para abajo. También consideramos imprescindible normar sobre los planes de desarrollo comunal, base de los IPT, que den cuenta de la visión comunal al menos de unos 30 años.
Importante establecer rasgos de normas en los IPT, de modo que cualquier instrumento menor ya cuente con esta imagen, este margen. El segundo punto tiene relación con el fortalecimiento del MIMBU, la Ceremis y los Servios. La DDU, fortalecimiento del rol técnico e interpretativo. Nuevas funciones, capacitación, reportes anuales del estado de planificación urbana a nivel nacional, supervisar todo lo relacionado con los IPT. Que desde el Ministerio se certifiquen las capacitaciones nos parece una correcta medida, puesto que estos conocimientos no son impartidos por las universidades ni requeridos para ser funcionarios públicos. Su aplicación actualmente es producto de transmisión de conocimientos y prácticas de cada uno de los que lo aplican. El Servio, facultades de asociación con municipalidades, entidades públicas y privadas y específicamente con empresas públicas para el desarrollo de proyectos habitacionales de equipamiento u desarrollo urbano. Entregar nuevas facultades y funciones a la DDU y a los Servios requiere a nuestro juicio un diseño de recursos humanos y de un presupuesto específico para el desarrollo urbano y planificación. Para el Colegio de Arquitectos, un gran déficit de la planificación de nuestras ciudades y territorios es no considerar la vivienda como un derecho humano. El desafío de esta política requiere que el Ministerio considere como pieza fundamental la ejecución directa de sus programas habitacionales de barrios, áreas verdes y otras. Actualmente ya sabemos con quienes se apoya y siempre son externos. También a nivel estatal, MIMBU y municipios deben avanzar en conformar bancos de suelo con permanente apoyo de bienes nacionales. Consideramos que es el Colegio de Arquitectos el mayor socio colaborativo de estas modificaciones, tanto de la DDU como de los Servios. Actualmente nosotros tenemos algunas legislaciones que nos permiten tener excepciones en relación al servicio que hacemos a la comunidad. Ese servicio lo hacemos básicamente al menor costo, ¿ya? Y eso creemos que podemos también profundizarlo en este tipo de materias de planificación. En resumen, nuestra posición ante esta propuesta legislativa es de apoyo. Se trata de hacer un instrumento más rápido, mejor, integral y flexible. Chile necesita la modernización y fortalecimiento del sistema de planificación territorial, estructura fundamental para la calidad de vida, la construcción armónica de ella y sustentable a nivel nacional de todos los que viven y para toda la humanidad. Gracias, presidente. Gracias, diputadas. Muchas gracias. Señor presidente. Sí. Muchas gracias. ¿Usted continúa o...? No quería ahondar en un punto. Perfecto, porque después van a dar preguntas. ¿Y le hice una corrección, no importa? Bueno, ya, sí. Ya. Lo vemos en... ¿Aló? ¿Sí? Se ha planteado un poco ya en conversación anterior con Déficit Cero el tema de la construcción de la imagen objetivo de los instrumentos de planificación territorial, que es un tema súper relevante. Y además como que se repiten los instrumentos dentro de, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel regional, porque tenemos un instrumento que es el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, el cual como que en algún momento se construye la imagen objetivo de la ciudad, del territorio que queremos, de la región que queremos, pero en definitiva ese instrumento se guarda en un escritorio en el cajón de un escritorio municipal y ahí se pierde. Como que no existe ese diálogo que debe ser altamente constructivo para hacer la base fundamental de lo que son los instrumentos ya de planificación previamente tal, como los planes reguladores, tanto comunales y metropolitanos, por ejemplo. Creo que por ahí falta un tema sumamente importante que en definitiva también terminan generando buenos presupuestos municipales, buenos presupuestos regionales. Ahí hay un tema que yo creo que esta comisión debiera abordar, porque el plan regulador normalmente parte también con una participación ciudadana,
generando la imagen objetiva de la ciudad que queremos, el territorio que queremos, cuando en definitiva debiera ser el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, que debiera construir esa imagen, para no repetir incluso presupuestos que en definitiva es una pérdida de plata para los municipios o para los gobiernos regionales. Yo fui concejal en Valparaíso y se dio la paradoja en un momento determinado que al mismo tiempo teníamos el plan de desarrollo comunal trabajando, el plan regulador trabajando, con dos equipos absolutamente distintos. Entonces, los resultados evidentemente iban a ser súper dispersos. Creo que ahí falta el eslabón que genere las dos cosas y que en el fondo construyan un tejido para que una cosa sea anticipatoria de la otra y en el fondo trabajen en forma conjunta. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Así se tiene que hacer. Yo lo mire. ¿Cuál es la hora? No tiene tanta Ahí energía. ya sabemos que... Ahora tenemos luz. No, si lo arreglaron recién. sí, pero ahora se sigue escuchando. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Porque a mí me gustaría un poquito el tema, no sé si Francisca tú querías decir algo en representación del Ejecutivo respecto de, creo que de los PLADECO. Sí. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Solo precisar, el tema que ha planteado el Colegio de Arquitectos es muy relevante, estuvo encima de la discusión y de la mesa de trabajo que tuvimos como ministerio conjunto con los actores relevantes. Y hicimos el esfuerzo de incorporar alguna disposición que quizás puede verse pequeña, pero tiene todo el sentido de lo que se está exponiendo, y es establecer a nivel orgánico el deber de coherencia entre ambos instrumentos. Y uno diría, bueno, ¿y por qué tan poquito, no? Pero ¿por qué no hay una indicación más expresa, quizás de vinculatoriedad entre instrumentos? Hay que tener en cuenta que estos instrumentos tienen naturaleza distinta. El PLADECO es indicativo, aborda muchas más materias que aquellas que establecen los planes reguladores comunales, que son instrumentos de nivel vinculante, normativo. Entonces, entre ellos debe haber sin duda coherencia, pero no podría haber una relación jerárquica, porque no es eso lo que vincula ambos instrumentos. Pero estamos anotando, por supuesto, todas las indicaciones, y eso solamente quería precisarlo porque es un tema muy relevante que está abordado sin perjuicio de lo que pudiésemos no precisar si fuese necesario. Gracias. Muchas gracias. Yo, una consulta respecto al tema de la imagen objetiva. Porque hasta hace 2 años nadie hablaba de inteligencia artificial. Bueno, a mí me tocó tramitar el PRI de la provincia de Elqui cuando me tocó ser intendente de Coquimbo, donde participó mucha gente. Sin embargo, en el PRI del Limarí, y siempre lo tomo como ejemplo, el 95% de la provincia quedó en zona de riesgo. O sea, usted vaya a entregar un subsidio de mejoramiento a Montepatria, sale más caro el informe que tienes que presentar a Cernagidomín que el subsidio que te dan. ¿Ya? Entonces, creo que hoy día los tiempos van mucho más rápido que los PLADECO, que incluso los planes reguladores, y que el objeto de este proyecto es justamente que como que se vayan autoalimentando con la adaptación a las nuevas realidades. Insisto, hace 2 años nadie hablaba de inteligencia artificial, o por lo menos los más viejos no teníamos idea que existía. Mejoramiento continuo. Entonces, ¿Cómo te hay que hablar? ustedes, que en el tema de la imagen objetivo, ¿cómo esa imagen objetivo, que es en definitiva como paraguas que plantea usted, Presidenta, se puede ir adaptando a las nuevas realidades? ¿Ya? ¿Cómo, por lo que yo vi del proyecto, lo hace? Pero ustedes son los que están más encima de este tipo de normativa y que les toca aplicar. Entonces, me gustaría ver su visión respecto a este tema. Gracias. ¿Lo hago yo o tú? Nosotros lo que pretendemos con esto es que haya un consenso de una comunidad que es la que corresponde, que tiene que ver eso, sobre a los grandes temas, que pudieran ir más allá de los 4 años de los básicos, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿cómo ir? Esto que conversábamos recién del mejoramiento permanente, creo que tendrían que tener
todos esos instrumentos la indicación propia y con el yugo de la Seremi, decir, mejórenlo, cámbienlo, incorporen tal cosa. Por ejemplo, cuando uno muestra un plan regulador a la comuna, así, es difícil de entender. Hay tanta normativa. Hoy día podemos presentar un plan regulador con imagen de cómo efectivamente va a quedar. Si ocupas esto, si haces este incentivo, si hay tanta normativa que la gente pudiera decir qué es lo que van a poder efectivamente construir al lado de mi casa, por ejemplo, o cómo se va a hacer tal cosa. Eso nos interesa, de que pueda ser permanentemente, no solamente por el tema de la sustentabilidad, de lo que dice el presidente, que incorporar nuevas tecnologías, sino que vivimos distintos. En el tiempo estamos viviendo distintos. Y eso tiene que darse una respuesta en el tiempo importante. Perfecto, muchas gracias. Tenemos que ir con los otros invitados. Sí, no, sí, Lo cortito. entendemos. 10 segundos. No, ya. Y No, se entiende Señora- lo que dice aquí la abogada de la DDU, Sí. en el sentido que son dos temas absolutamente distintos, pero lo que uno debiera exigir un mínimo, en el fondo, que exista un cierto grado de coherencia entre ambos instrumentos. Y lo cual sería bastante enriquecedor en el sentido de generar posteriormente los presupuestos comunales, los presupuestos regionales. Y eso en lo horizontal, porque si hablamos en lo vertical, subiendo a nivel intercomunal, regional, en fin, o sea, también se dan los momentos de participación ciudadana y que en el fondo son mucho más acotados y mucho más selectivos y mucho más, o sea, que en el fondo no involucran a la gran comunidad que debiera estar también pendiente de aquellos temas. Yo creo que tiene que haber coherencia tanto en lo horizontal como en lo vertical. Perfecto. Muchas gracias por su participación. Yo sé que también usted tiene que volverse a Santiago, ¿ya? Así que agradecido de que hayan podido venir. Yo sé que día lunes es complicado, pero muy agradecido de poder escucharlo. Están invitados a todas las comisiones cuando quieran venir. Siempre puerta abierta. Entonces, a continuación, seguimos con don Ignacio Aravena González, que se conecta vía telemática. Él es investigador de la Fundación Piensa. No sé si está por ahí. Aquí estoy, diputado. Ya. Muchas gracias, don Ignacio. Usted tiene la palabra. Y como le he dicho a todos los invitados, los diagnósticos y la historia ya las conocemos. Aquí nos interesa saber qué podemos mejorar, qué podemos revisar de este proyecto. Así que tiene la palabra. Gracias. Del MIMBU, de diversos expertos, donde hay problemas de procesos, donde hay muchos guarismos, problemas de información, una planificación que está obsoleta, poco moderna. Se busca abordar, mejor dicho, desafíos de manera integrada, a través de vivienda, transporte, áreas verdes, incluye silencios administrativos, nuevos modelos de gestión, incluye incentivos, que es algo que muchos expertos venimos hablando hace tiempo. Y por lo tanto yo creo que en general el proyecto de ley puede tener una influencia a largo plazo y por lo tanto puede estar encaminando cómo vamos a hacer la planificación urbana en las próximas décadas, y eso es bastante importante. Y yo creo que en general el proyecto está bastante bien, pero sí hay algunos temas a discutir que yo creo que se pueden mejorar y que por supuesto desde la Fundación estamos muy dispuestos a poder conversar con el MIMBU, con ustedes o con cualquier otra entidad. Y el primer punto tiene que ver con la modificación de los planos reguladores. Anteriormente, efectivamente, hay acotación sobre los procedimientos con imagen objetivo, pero de una u otra forma hay otras modificaciones donde la imagen objetivo no necesariamente va a ser relevante y podría estarse gatillando, según lo que se destaca en los números 8 y 27, que en el artículo 5 proponen modificar diversos temas, y yo creo que tenemos que definir muy bien
qué se quiere hacer con la imagen objetivo, porque a diferencia de lo que opina el Colegio de Arquitectos, yo sí creo que si tenemos un plan regulador donde hay una imagen objetivo, seguir haciendo este ejercicio para modificaciones menores probablemente no es el mejor camino, más aún que si nosotros contrastamos lo que muchas veces se presenta como imagen objetivo y lo que se termina construyendo, no necesariamente es igual y por lo tanto, sobre todo a menor escala para modificaciones, yo creo que se puede definir un poco más. Por otro lado, algo que sí me llama bastante la atención es que si bien se acortan los plazos de modificaciones a 3 años con una potencial ampliación a 1 año y medio, las duraciones para las modificaciones, como para hacer un plan desde cero, es el mismo. Y yo creo que acá sí deberíamos hacer una distinción y si es que queremos estarlos actualizando constantemente, estas modificaciones deberían tener acuñados otros plazos que se deberían conversar, pensando en que hay ciertos elementos que no necesariamente hay que irlos haciendo nuevamente. Ahora, algo que sí quiero destacar tiene que ver que muchos de estos cambios van anclados a la vivienda de interés público y el déficit habitacional, como usted bien lo dijo, presidente, también afecta a sectores de la población que están fuera del alcance de las viviendas de interés público y como muy bien dijo, son muy pobres para el banco, muy ricos para el Estado. Y acá hay que destacar algo, y es que mientras más podamos construir en mercados inelásticos, que son las zonas metropolitanas, donde ya todo está construido y cada vez es más difícil, aumentar el stock disponible también baja las presiones de precios. Ha pasado en Los Ángeles, ha pasado en Nueva York, ha pasado en distintas latitudes. Yo también he estado investigando en Chile, la situación es similar y por lo tanto anclar solo la vivienda de interés público puede que no sea el mejor camino. Yo entiendo el espíritu, creo que es importante, es lo que nos convoca, pero podrían haber otros casos. Así como también deberíamos cuestionarnos, por ejemplo, si es que nosotros vamos a modificar un plan regulador en una zona en particular, si es que estos incentivos van a ser voluntarios o obligatorios. Si son obligatorios, muchas veces lo que nos demuestra la evidencia es que los desarrolladores inmobiliarios no construyen ahí si es que no les conviene. Y por lo tanto podemos pasar mucho tiempo discutiendo una norma que no va a tener ningún efecto. Por otro lado, ¿qué sucede si es que acá el proyecto lo dice de manera un poco ambigua, pero a mi entender es si es que son viviendas de interés público parcial o se tiene que hacer en su totalidad? Yo me imagino que tienen que ser parciales, si no en muchos mercados no sería factible aplicar los incentivos, pero es algo que también tiene que quedar de manera mucho más explícita. Y por último, y esto es pensando un poco más en grande, fuera de la caja, pero los incentivos van a ser solo en sitio. Yo me imagino, por ejemplo, Parque Arauco que quiere agrandar parte del mall y parte de los incentivos es que dentro de su contexto pague por el equivalente a ciertas viviendas sociales que después puedan ser construidos por el MIMBU, el Servio, la municipalidad o quien sea. Eso se hace en otras latitudes porque en muchos mercados hacer viviendas sociales es bastante difícil, el costo de oportunidad es bastante alto, el costo de edificación también, y son simplemente no son viables. Por lo mismo también, algo que extrañé y que en algunas partes se habla, pero la escala de ciudad y los planes reguladores intercomunales también son importantes y acá sí la vivienda de interés público puede adquirir un valor especial, pensando por ejemplo en inversiones grandes, donde se podría hacer una modificación al plan regulador de Santiago, donde todas las zonas donde se construyan nuevas estaciones de metro, en esas condiciones se puede dar un bono de densidad para poder construir viviendas sociales en algún porcentaje. Eso independiente de la comuna que esté, si es que es un relato intercomunal. Hoy en día este proyecto, si bien podría hacerlo, tendría que generarse una asociación con las 34 municipalidades, lo cual veo bastante poco probable, y por lo tanto hay zonas que son de interés metropolitano y que vale la pena también discutir. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué sucede donde hacer viviendas de interés público no es viable o qué sucede donde hay bajo stock para las clases medias? Y esto es bastante importante porque de una u otra forma, como ya destaqué, si es que tenemos zonas donde no se pueden construir viviendas sociales, pero hay algún tipo de carencia habitacional, también tenemos que pensar que la habilitación de poder construir más viviendas de mercados para las clases medias también es un mecanismo que permite aliviar las presiones de precios. Solo por darles un dato, yo hice este ejercicio en Nueva York y con la modificación de cerca del 20% del área metropolitana de la ciudad, a los 3 4 años después de la implementación los precios bajaron cerca de un 15% en agregado. Y por lo tanto estamos hablando de acá que liderar oferta nos puede ayudar bastante en un problema que va más allá de la vivienda de interés público. Situaciones similares ocurren con los planes maestros, con las zonas de remodelación, y por lo tanto tenemos que pensar si es solo vivienda de interés público o cómo lo definimos, porque yo estuve buscando y hay una DDU, la 4999, la 499, donde la vivienda de interés público básicamente es donde hay ayuda estatal. Y por lo tanto, de una u otra forma, está dejando a un sector importante de la clase media fuera de este problema.
Otra cosa que ya destacaron un poco desde déficit cero tiene que ver con las prórrogas. Y si bien hay prórrogas que podrían extenderse, que podrían justificarse, yo me imagino que pueden haber muchos casos donde se puede justificar que si en 3 años y medio no se logró hacer lo que se esperaba y se reciclan los materiales, al final del día vamos a estar haciendo un plan regulador en 5 años y vamos a haber bajado un año en vez de los 3 que se está proponiendo. Por lo tanto, estas prórrogas quizás requieren etapas intermedias o algo que vaya nivelando y no haciendo que nos vayamos volviendo a foja cero como siempre suele suceder. Ahora, algo que se ha discutido poco tiene que ver con el monitoreo y la actualización, porque necesitamos definiciones más acabadas tanto en los criterios, los indicadores y algunas dimensiones. En el numeral 15 del artículo 5 se habla de criterios socioeconómicos, de desarrollo industrial, demografía y otros. Pero hay cosas que tenemos que tener claros. Por ejemplo, si nosotros queremos aumentar el volumen de construcción, eso tiene que responder básicamente a necesidades de vivienda, a crecimiento poblacional. Eso se puede medir a través de permisos de edificación, se puede hacer de distintas maneras. Probablemente esto no va a quedar recogido en la ley, pero es importante definir cuáles son los criterios del mercado inmobiliario, ya sea público o privado, que nosotros queremos destinar para poder decir, ok, esta modificación o este nuevo plan regulador está resolviendo un problema. Por lo demás, hay conceptos que en el país estamos bastante acostumbrados a utilizar, pero que no están precisamente definidos, como por ejemplo dentro del artículo, y por supuesto yo les voy a enviar una minuta con todo esto mucho más detallado, haciendo alusión a cada uno de los artículos, pero en virtud del tiempo voy a ser bien directo. Por ejemplo, el estándar urbano deficitario, una fuerte segregación, y acá déjenme colocar un ejemplo. El DS de integración social fue creado para combatir la segregación residencial, pero no tiene una definición de segregación. Y por lo tanto la IPRES cada vez que lo evalúa dice no tiene un objetivo a cumplir porque no tiene una métrica. En Chile hablamos de segregación, pero tampoco la tenemos 100% medida. Más aún, la segregación en el Gran Santiago nuevamente tiene una escala intercomunal y aquí estamos hablando mucho de planes comunales. Por lo tanto, nuevamente esta tensión entre las diversas escalas aparece. Deterioro humano. ¿Cómo se articular con el PLAECO? ¿Cuál va a ser el ritmo de actualización? Los PLAECOs también se hacen cada 10 años. Muchos de estos no contienen información adecuada para poder guiar un plan regulador y por lo tanto, si bien se entiende que se busca un correlato de distintos cuerpos normativos y a otros instrumentos de gestión, es bastante importante tener en consideración cómo queremos articularlo y que no simplemente quede a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, sino que efectivamente pueda ser gestionado. Ahora, en torno a la viabilidad de las propuestas, y esto también fue discutido anteriormente, en algunos casos, por ejemplo, cuando se quiere construir equipamiento urbano para poder hacer ciudades más accesibles, como dice la propuesta del proyecto de ley, se habla de verificar el financiamiento y la programación para la construcción y la operación. Pero yo creo que eso se debería poder ampliar a otros elementos, como por ejemplo a la habilitación de terrenos privados, a las modificaciones, planos maestros, articulación con otras políticas públicas, porque esto requiere una viabilidad económica que muchas veces nosotros no consideramos en las propuestas de los planes reguladores, pero que terminan fallando. Y déjenme destacar el caso de Renca, lo presenté el lunes en el Congreso, pero en Renca se trató de hacer incentivos normativos para regenerar la zona industrial y se va a tener que rehacer. ¿Por qué? Porque el plan regulador no tuvo ningún permiso de edificación y por lo tanto la viabilidad económica, la participación de privados, tanto en el desarrollo como en la gestión, van a ser importantes y por lo tanto no es solo asegurar el financiamiento en equipamiento público, sino que también es verificar y ver el termómetro del mercado para ver si estas propuestas van a llamar. Lo mismo sucedió con el llamado especial de viviendas sociales en Santiago Centro, donde se permitía hacer solo un porcentaje de viviendas sociales en un edificio, el resto de viviendas a mercado, pero ustedes se imaginarán que si yo puedo vender todo a 3.000 o si puedo vender todo a 3.000 y una fracción a 2.000, en el neto estoy vendiendo un ticket promedio inferior y por lo tanto no funciona. Los microcondominios ya fueron también conversados, así que no me voy a detener. Y por supuesto, ¿qué se haría, por ejemplo, con las viviendas sociales en el sector oriente? Por supuesto, ningún incentivo va a poder lograr que se haga porque simplemente va a estar la opción de que no se construya si es que no es económicamente viable. Y por lo tanto, tenemos que tomar un poco más en consideración y desenmarañar un poco más cómo queremos que estos incentivos realmente funcionen. Existe evidencia bastante amplia de dónde y cómo maximizar estos incentivos, pero tenemos que hacer estas distinciones y también incorporar el mercado y el desarrollo privado. Creo que es fundamental no solo en los incentivos, sino que también en la viabilidad de las propuestas. Cosas pequeñas porque ya llevo hablando 12 minutos.
a nivel de ciudad, ya dije la mayor cosa de lo que mencioné, solo destacar que si es que vamos a aplicar el umbral del 50% para una modificación de un plan regulador intercomunal, es difícil que un PRI modifique el 50% y por lo tanto ninguno tendrá imagen objetivo. Necesitamos la misma métrica, yo creo que es algo que vale la pena destacar. Y sobre todo, como ya mencioné, en estrategias a nivel de ciudad donde hay inversión en infraestructura, como un metro, donde si nosotros queremos generar o capturar plusvalías a lo largo de la ciudad, es importante ver cómo eso se va a pensar a nivel de ciudad y no a través de una asociación de más de 30 comunas. Solo algo que yo creo que falta, y esto es atendiendo a tiempos modernos, se habla mucho de capacitaciones desde el MIMBU, yo encuentro que eso es muy bueno, obviamente toma recursos, pero destacar que hoy en día el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones habla de profesionales competentes a ingenieros civiles, ingenieros constructores, constructores civiles y arquitectos. Hay carreras de planificación urbana en Chile, hay especializaciones, como bien lo dijo la representante del Colegio de Arquitectos, muchas de estas cosas no se enseñan en el pregrado, pero sí hay gente que se especializa tanto en Chile como en el extranjero y por lo tanto probablemente dar un rol al planificador urbano también puede ayudar un poco a encadenar un poco estas discusiones. Muchas gracias y quedo atento a cualquier comentario o pregunta que puedan tener. Muchas gracias, don Ignacio. Vamos a esperar la minuta que comprometió enviar, así que vamos a estar atentos. Entonces, continuando con la comisión, la sesión, tiene la palabra don Pablo Badilla Olbaum, junto a la vicepresidenta, señora Claudia González Muccio, ¿está bien dicho? Sí. No, la chunté. De Acplan AG. Bueno, buenas tardes, presidente. Tiene 10 minutos y vamos al a hueso. poner Porque los diagnósticos, como lo he dicho, todos lo sabemos, lo conocemos. Y la historia. Gracias, presidente. Saludo a la comisión por su intermedio. Tengo una presentación, pero vamos a ir pasándola. La presentación la tiene la secretaria, por lo tanto se la puede entregar. La asociación que represento es una asociación gremial creada en el año 2018 que agrupa a 8 oficinas consultoras y 4 consultores independientes compuestas por profesionales altamente especializados en la elaboración de instrumentos de planificación territorial y que elaboran hoy día aproximadamente el 70% de los estudios que se hacen en el país. Nuestra actividad consiste en brindar asesoría técnica a los órganos del Estado responsables de elaborar los instrumentos de planificación territorial, municipalidades, Ceremimbu, GORE, en cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, entre otras leyes. Nos vinculamos estrechamente con el órgano responsable, con sus equipos técnicos, con sus autoridades, alcalde, consejo municipal, Ceremimbu, gobernadores, consejeros regionales, según sea el caso. También interactuamos con todos los órganos de la Administración del Estado en el marco de la evaluación ambiental estratégica que acompaña el proceso. Durante todo el periodo de elaboración de un IPT, facilitamos las actividades participativas con la comunidad y otros grupos de interés presentes en el área de planificación. Registramos la información y la ponemos a disposición de quienes toman las decisiones de planificación. Con nuestra asesoría técnica contribuimos a poner en práctica el espíritu y la letra de las disposiciones establecidas en los diversos cuerpos legales y normativos que rigen la planificación urbana del país, orientando al órgano responsable en la elaboración, aprobación y puesta en vigencia de las normas urbanísticas de un plan regulador. Nuestra visión, señor presidente, es el reflejo de nuestra experiencia. Algunas consideraciones generales. El texto del mensaje que hoy examinamos entrega un análisis detallado de 9 aspectos que hoy presentan dificultades en la práctica de la función pública de la planificación urbana, para luego establecer criterios de solución, fundamentar la iniciativa y proponer el contenido del proyecto. Desde la perspectiva de nuestros asociados involucrados en la práctica diaria de los procesos de planificación urbana, coincidimos plenamente con el diagnóstico, con los criterios de solución propuestos y en general recomendamos la aprobación del proyecto. El texto, en términos de algunas consideraciones específicas sobre las demoras de los procedimientos.
Tal como explica detalladamente el mensaje, la demora en los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial tiene varias causas, pero lo fundamental es centrar el foco en regular adecuadamente para acotarlos y reducirlos. Muchas veces se escuchan opiniones que erróneamente interpretan que las demoras provienen de procedimientos excesivamente complejos y promueven la desregulación. Nuestra experiencia nos señala lo contrario. Las demoras tienen su origen justamente en una regulación genérica que no distingue escalas o tipologías de planes si es un proyecto nuevo, una modificación o de menor envergadura. Resulta indispensable flexibilizar los procedimientos según escala, tipología, envergadura o complejidad de cada plan. Otra causa tiene que ver con el proceso administrativo y las responsabilidades del órgano responsable. Si un procedimiento, como ocurre hoy día, como el de la planificación urbana, no tiene comienzo ni fin administrativo, no existe ninguna posibilidad de exigir rendición de cuentas. Nuestros asociados tienen hoy día una gran cantidad de estudios de IPT en estado de suspensión de plazos, o bien sin poder ser exitosamente terminados por el órgano responsable, porque éste no toma oportunamente las decisiones de planificación que la ley le mandata. Recomendamos plenamente la adopción de medidas que garanticen la continuidad de los procedimientos. Se plantea también como causa la oportunidad de las revisiones técnico-jurídicas y en ocasiones la duplicidad de pronunciamientos y controles de distintos organismos públicos. Nuestra experiencia corrobora lo explicado en el mensaje. Coincidimos en la necesidad de simplificar estos procedimientos, establecer el momento metodológicamente adecuado y a incorporar la aplicación del silencio administrativo si se sobrepasan los plazos establecidos. Y aquí recordar un poco la conversación anterior respecto del rol de la Contraloría o no. Es decir, aquí lo que se trata es de poder simplificar los procedimientos y hacerlos más eficientes. Sobre las modificaciones a los IPT orientadas a fortalecer la gestión del suelo, tema que ha tocado antes a algunos participantes. Muchas iniciativas de construcción de vivienda de interés público se ven dificultadas o impedidas porque las normas establecidas por el plan regulador comunal vigente no son coherentes con la construcción de estas iniciativas en los terrenos que tienen aptitud para ello. Si bien existen algunas herramientas para facilitar tal gestión, coincidimos plenamente en la necesidad de mejorar estos mecanismos, fortalecer y hacer más ágil la gestión del suelo, enfocadas en lo principal, en las viviendas de interés público. Sobre las actualizaciones de los IPT. La regla establecida en el artículo 28 sexties de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que señala que los IPT deberán actualizarse periódicamente en un plazo no mayor de 10 años, no se ha aplicado y no ha producido el efecto deseado de actualizar los planes. Si bien este proyecto de ley propone innovar hacia un sistema de monitoreo permanente en base a indicadores para determinar si un plan requiere o no una modificación, sea este total o parcial, recomendamos establecer un mecanismo de rendición de cuentas del órgano responsable en caso de no hacerlo. De lo contrario, podría repetirse la ineficacia de la norma actual. Sobre la coherencia de competencia y normas de los dos niveles de planificación urbana. En los numerales 4 y 5 del capítulo 1 del mensaje se señalan las dificultades que la actual redacción de la Ley General y su ordenanza generan a la hora de compatibilizar la norma de nivel comunal con las de nivel intercomunal y la consecuente incertidumbre jurídica que ello significa. Nuestra práctica muestra que es un tema altamente recurrente cuando existen planes reguladores comunales e intercomunales que norman el mismo territorio, produciéndose muchas veces incoherencias que no es posible solucionar con una mera interpretación. Resulta muy pertinente entonces introducir los mecanismos necesarios para resolver estas dificultades de superposición y compatibilidad normativa, tal como lo hace una parte del proyecto en comento. Sobre el desequilibrio de conocimientos técnicos en materias urbanísticas.
El trabajo de los profesionales de ACPLAN incluye la interacción periódica con los equipos técnicos y autoridades de los órganos responsables. Coincidimos plenamente con el diagnóstico expresado en el numeral 7 del capítulo del mensaje. Una parte importante del tiempo de la asesoría técnica que entregan nuestros asociados se destina a jornadas para explicar los procesos de planificación territorial y en capacitar en materias urbanísticas. Estas jornadas están dirigidas especialmente a quienes están mandatados a tomar las decisiones de planificación, aunque también se extiende más allá del nivel institucional, informando y capacitando a la comunidad que participa del proceso de planificación. Suscribimos plenamente la iniciativa de fortalecer los conocimientos técnicos y capacidades institucionales en materias urbanísticas y de planificación de quienes participan del proceso, en particular de quienes tienen la facultad y obligación de tomar decisiones. Sobre el fortalecimiento de la administración urbanística. El fortalecimiento de la administración urbanística en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se requiere no solo para evitar la atomización y dispersión de la interpretación de las normas urbanísticas a nivel institucional y los problemas derivados de ellos, y también se requiere para reforzar su rol de supervigilar todo lo relacionado con la planificación urbana, según establece la Ley 16.391. En efecto, nuestra asociación estima que la dispersión mencionada no solo es de carácter técnico-normativo, sino que también se advierte en la gestión de la actividad planificadora, desde la identificación y priorización de los estudios básicos, los anteproyectos prioritarios de cada región, pasando por la coordinación de las diversas fuentes presupuestarias, hasta la supervigilancia de los procesos planificadores en marcha y el monitoreo de los resultados. Valoramos la iniciativa de fortalecer la administración y gestión urbanística de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU. Estábamos justo, presidente. Solamente agradecer en nombre de la Asociación de Consultores de Planificación Territorial la oportunidad de entregar nuestra visión sobre este proyecto de ley tan importante para fortalecer la práctica de la planificación urbana del país, y manifestamos nuestra plena disposición a contribuir en la revisión del texto desde la perspectiva de la aplicación práctica de sus disposiciones en materia en la cual nuestros asociados trabajan diariamente. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. En honor al tiempo tenemos que darle la palabra ahora a Graciela Correa, que ella es la asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile. Tiene la palabra doña Graciela. Nos quedan 10 minutos y tenemos que poner fin a la comisión. Así que espero que vaya al grano, para no decir al hueso, porque ya lo dije antes. Muchas gracias, presidente, por su poder conectarnos vía telemática a esta importante sesión de la Comisión de Vivienda, donde se está abordando precisamente el proyecto que ya se ha hecho referencia, del cual nuestro presidente, don Gustavo Alessandri, le hubiese encantado participar, pero no fue así posible. Por tanto, me encargó poder darles a conocer algunas consideraciones sobre este caso. Principiar de que todas las consideraciones que vamos a dar a conocer en esta sesión en nombre de AMUT serán en base a un trabajo que estamos realizando de manera colaborativa con el Centro de Estudios Territoriales CET de la Universidad de los Andes y esta asociación. Particularmente, ya sabemos, como ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, cuáles son el diagnóstico. Pero en este sentido siempre es bueno poder reforzar de que hoy día siempre vamos a tener retos y riesgos para superar. Tal como se ha hecho mención en varias ocasiones por distintos invitados, hay aquí desafíos pertinentemente relacionados a la planificación, pero también retos posiblemente que estamos constantemente viendo a la vista, pero que no nos hemos podido hacer cargo. La reducción de tiempos, mayor transparencia y empoderar a los municipios. Pero detrás de todo ello están los funcionarios y autoridades, funcionarios que están participando con mucho interés y son activos participantes en el diseño de ajustes de indicadores que también permiten también ir ajustando instrumentos frente a realidades comunales
y, por cierto, ecosistemas de actores claves que también están siendo invitados para poder construir un mejor instrumento territorial. Dentro de los principales resultados de la investigación se han detectado ciertos nudos. Algunos de ellos también han sido recogidos en esta propuesta. De ellos podemos hablar de la falta de capacidades técnicas en los municipios, sobrecarga de responsabilidad en equipos reducidos, alta dependencia del financiamiento externo, exigencia de evaluaciones ambientales que aumenta con el número de interacciones, rotación del personal y cambio de la administración, lentitud de la respuesta a otras instituciones, burocracia y complejidad de los procesos administrativos, interferencia política en las decisiones técnicas, falta de autonomía en la asesoría urbana, desconocimiento de los planes reguladores comunales como un instrumento que aumenta en algunos casos la desconfianza frente a algunos instrumentos, la participación ciudadana de los PRC, que no siempre sigue siendo una alternativa a un proceso fluido, y la superposición de competencias entre entidades. Así también lo ha manifestado nuestro presidente, en su calidad también de alcalde de la comuna de Zapallar. Mucho tiempo y ya el plan regulador comunal ha dejado de estar actualizado. ¿Qué sucede en muchos de estos casos? Múltiples desafíos, pero para comenzar necesitamos inmediatamente poder fortalecer la capacidad técnica de los municipios, formalizar protocolos de coordinación interinstitucional con plazos definidos, desarrollar una plataforma digital de gestión y monitoreo en tiempo real, estandarizar y simplificar los protocolos administrativos y diseñar programas de participación ciudadana efectiva y educativos. Todo esto se relaciona pertinentemente a un marco de planificación que no nos estamos haciendo cargo. ¿Qué es lo que recoge el proyecto de ley? Y propone soluciones, y nosotros en ese sentido valoramos el esfuerzo, también adherimos a lo que han dicho los invitados que nos han precedido. Este es un proyecto de consenso y así también nos han invitado parte del Ministerio para poder conocer sus alcances en una etapa prelegislativa. De lo que nosotros recogemos es pertinentemente esa facultad de poder introducir condicionamiento, nuevas herramientas más ágiles de planificación, una actualización permanente de los planes reguladores y no cada 10 años, eliminar la toma de razón de Contraloría. También la Contralora ha hecho algunos alcances en relación a nuestros instrumentos, entonces también ahí puede haber un punto de acuerdo eventual. Mecanismos que permitan cerrar etapas, evitar ponderaciones políticas en los PRC, un hito de inicio y plazo de aprobación, rendición de cuentas de los plazos de la tramitación de los instrumentos de planificación territorial, adelantar la revisión técnica jurídica antes de la aprobación del Consejo Municipal, retomar las competencias del mismo que restringen también atribuciones a la Contraloría, evitar el doble control jurídico, herramientas de planificación proporcional a la propuesta, evitar también la atomización de la administración urbanística, y también los informes bienales de monitoreo de los IPT y flexibilizar la trama vial cada 200 metros. Pero ¿qué es lo que nosotros consideramos que se puede mejorar en ese sentido? Si bien adherimos en suma y en lo general en lo que respecta a este proyecto y en la idea matriz, porque a su vez está muy en línea con lo que está sucediendo en las comunas, consideramos que podría perfeccionarse en torno a poder establecer una mejora en el mantenimiento de la planificación jerárquica. Así como ven en pantalla, el proyecto perpetúa un modelo jerárquico tradicional del que no se hace cargo de reconocer y aprovechar el saber local, que es tan enriquecedor para este tipo de instrumentos. Si realmente se busca modernizar el sistema de planificación, es fundamental un cambio en el enfoque que hemos hecho presente en numerosos estudios, pero en este caso es aún más presente. Cuando el enfoque pasa a una estructura jerárquica, un modelo más horizontal, fomenta el diálogo y la cooperación entre los distintos niveles de planificación, tal como se ha dicho por otros invitados en esta sesión. En segundo punto, consideramos que aún permanece un enfoque restrictivo en cuanto a la planificación comunal. ¿Qué está pasando con el gran número de comunas en nuestro país que tiene una característica eminentemente rural? Esto es lo que hoy día también supone un desafío. No solo deja sin abordar las problemáticas en las zonas rurales, sino que también perpetúa desigualdades territoriales.
Por tanto, para poder modernizar el sistema, se debe transitar una planificación integral que abarque la totalidad del territorio comunal, reconociendo particularidades y necesidades de cada zona. Esto sí puede ser un aporte en esta sesión de lo que hemos escuchado en otras intervenciones que no se han mencionado hasta ahora. Un tercer enfoque que nos parece importante relacionar con las diferentes disposiciones del proyecto de ley, donde se hacen cargo del artículo 28 en sus diferentes disposiciones, no así en el NONIES. Entonces consideramos también que pudiese ser reforzado y perfeccionada esta disposición en atención a poder superar la barrera que hoy día nos dificulta poder establecer relaciones, entre comillas, de confianza con la ciudadanía. En la medida que podamos superar estas dificultades, también vamos a poder desarrollar propuestas más adaptadas a las distintas realidades comunales. Por tanto, en nuestra consideración sería importante involucrar y conectar esto con la visión territorial. Y finalmente, algunas propuestas que se relacionan con el resultado que tiene este proyecto de investigación, que en su primer año ya ha dado muestras de todos estos avances y consideraciones y que también van a quedar a disposición de la comisión. Es, en primer lugar, una transición hacia un modelo horizontal de planificación, como ya lo hemos señalado. Cambiar el enfoque también incluye no solo establecer directrices en los diferentes niveles superiores, sino también recoger, integrar y valorar las propuestas generales de los territorios locales. La planificación comunal integrada, en este sentido, gestionar de manera equilibrada tanto aspectos de desarrollo económico, conservación ambiental y necesidades sociales. Y por último, en cuanto al 28 NONIES que hacíamos mención anteriormente, reformular el artículo para promover la confianza, estableciendo mecanismos de apoyo técnico y normativo para que las comunidades locales tengan realmente herramientas adecuadas para diseñar y proponer planes acordes a las realidades. Para terminar, señor presidente, y no agotar más el tiempo, quisiera simplemente referirme a que cuando hablamos de una imagen objetivo y un objetivo estratégico responden a dos instrumentos distintos. Estoy hablando de un plan regulador comunal y un plan de desarrollo comunal. Si bien consideramos y adherimos a lo que han dicho los anteriores invitados de que debe guardar coherencia y así también está reflejado el proyecto de ley de manera acertada, sí tenemos que considerar de que tienen tiempos distintos. La oportunidad que tenemos en este proyecto de ley de poder reducir los tiempos del PRC va a favorecer esa coherencia con los planes de desarrollo comunal que hoy en día están proyectados en un mínimo de 4 años. Eso también es parte de nuestros desafíos como Asociación de Municipalidades de Chile, de poder impulsar que todas estas brechas se vayan acortando en el tiempo en una suerte de instrumentos de planificación coherentes en todo el espectro y ecosistema municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por tu presentación. Ojalá que nos la haga llegar. Como le hemos dicho a los otros invitados, todos invitados a seguir participando en la discusión. Nosotros el miércoles continuamos con los invitados de otras organizaciones para luego votar en general el día miércoles y por lo tanto partir ya con la discusión en particular a partir de la próxima semana. Así que ojalá nos puedan acompañar. Creo que este es un proyecto técnico que obviamente va a tener efectos políticos, como lo dijo el ministro en la presentación que hicieron en la comisión anterior, y por lo tanto hay que tratar de darle ese enfoque técnico para que salga un buen proyecto. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, aunque me retaron el otro día, en el nombre de Dios se levanta.